En algún lugar del universo, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, algo que no debería existir está enviando señales hacia la Tierra. No son aleatorias, no son naturales. Y lo más perturbador es que los científicos no tienen ni la más remota idea de qué las está generando. Estamos hablando de pulsos de energía tan intensos que en una milésima de segundo liberan más potencia que nuestro Sol en un año entero. Aparecen sin previo aviso, desde rincones del cosmos donde no debería haber nada, y luego desaparecen como si nunca hubieran existido. Pero eso es solo el comienzo, porque mientras investigamos esas señales fantasma, hemos descubierto algo aún más inquietante. Existe un vacío en el espacio, una región donde no hay absolutamente nada, ni estrellas, ni galaxias, ni polvo cósmico. Un agujero en la realidad de 1.000 millones de años luz de diámetro que desafía todo lo que creíamos saber sobre cómo se formó el universo. Los modelos matemáticos dicen que ese vacío no debería estar ahí, pero está. Y nadie puede explicar por qué. Y si eso no fuera suficiente para hacerte cuestionar tu lugar en la existencia, considera esto. Hace apenas unos años, algo cruzó nuestro sistema solar. No era un cometa, no era un asteroide, era un objeto de otro sistema estelar, el primero que jamás hemos detectado visitándonos, y su forma era tan extraña, tan imposiblemente alargada, que algunos de los astrónomos más respetados del mundo sugirieron públicamente que podría ser artificial. Una nave, una sonda, algo construido por una inteligencia que no es la nuestra. En los próximos minutos vas a descubrir los secretos más perturbadores que hemos encontrado ocultos en el espacio. Cosas que los libros de texto no mencionan. Fenómenos que hacen que los científicos pierdan el sueño preguntándose si realmente entendemos algo sobre el cosmos que nos rodea. Te prometo que cuando termine este viaje, verás las estrellas de una manera completamente diferente. Algunas de las cosas que vas a escuchar te quitarán el sueño y otras te harán sentir más pequeño de lo que jamás te has sentido. Pero esa es la verdad del universo. No es el lugar amable y ordenado que nos enseñaron en la escuela. Es salvaje, misterioso y está lleno de cosas que no deberíamos ser capaces de encontrar. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Cuando éramos niños, nos contaron una historia hermosa sobre el espacio. Nos dijeron que las estrellas eran soles como el nuestro, que los planetas giraban en órbitas elegantes, que el universo era un mecanismo de relojería perfectamente diseñado que funcionaba siguiendo leyes inmutables. Nos mostraron diagramas coloridos del sistema solar, con cada planeta en su lugar, ordenado, predecible, seguro. El espacio era presentado como una extensión natural de nuestro mundo, solo que más grande, mucho más grande. Y durante mucho tiempo, esa versión funcionó. Nos permitió dormir tranquilos, sabiendo que allá arriba todo tenía sentido. Que si bien el universo era vasto, era comprensible. Que la física que gobernaba la caída de una manzana era la misma que mantenía a los planetas en sus órbitas. Había una armonía reconfortante en esa idea, una promesa implícita de que, con suficiente tiempo y suficiente estudio, podríamos entenderlo todo. Pero la realidad es mucho más oscura, porque cuando empezamos a mirar más de cerca, cuando desarrollamos telescopios capaces de ver más lejos y detectores capaces de captar lo invisible, descubrimos que el universo no es el lugar ordenado que imaginábamos. Está lleno de anomalías, de contradicciones, de fenómenos que no encajan en ningún modelo y de objetos que desafían las leyes que creíamos universales. Y lo más perturbador
es que cuanto más avanzamos en nuestra exploración, más misterios encontramos. No menos, más. Resulta que el 95% de todo lo que existe en el universo está hecho de algo que no podemos ver, no podemos tocar y no podemos detectar directamente. Le llamamos materia oscura y energía oscura, pero esos nombres son solo etiquetas para nuestra ignorancia. No sabemos qué son, no sabemos de dónde vienen, no sabemos por qué existen. Solo sabemos que están ahí porque sin ellas las matemáticas no funcionan. Sin ellas, las galaxias deberían haberse desintegrado hace miles de millones de años. Sin ellas, el universo no debería existir tal como lo conocemos. Y eso es solo el comienzo de nuestra ignorancia cósmica. Porque más allá de lo que no podemos ver, hay cosas que sí podemos ver, pero que no podemos explicar. Estructuras tan enormes que desafían los límites del universo observable. Señales tan precisas que parecen artificiales. Objetos tan extraños que los científicos tienen que inventar nuevas categorías para clasificarlos. Y eventos tan violentos que liberan más energía en un segundo que toda la humanidad ha generado desde que encendimos el primer fuego. Esta noche vamos a sumergirnos en esos misterios. Vamos a explorar las cosas más extrañas que hemos descubierto ocultas en el espacio. No como una lista de curiosidades científicas, sino como un viaje hacia las fronteras de lo conocido, hacia los lugares donde la ciencia deja de tener respuestas y comienza a hacer preguntas que nadie sabe cómo responder. Así que acomódate. Deja que las luces se atenúen en tu mente. Imagina que estás flotando en el vacío, alejándote lentamente de la Tierra, viendo cómo nuestro planeta azul se convierte en un punto de luz entre millones de otros puntos. Porque desde esa perspectiva, todo lo que creías saber comienza a desvanecerse. Y lo que queda es el verdadero rostro del cosmos. Un rostro lleno de sombras, de enigmas y de cosas que quizás nunca debimos descubrir. Empecemos por algo que sucedió hace relativamente poco tiempo. Algo que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que puede estar ahí afuera. El 19 de octubre de 2017, un telescopio en Hawái detectó algo moviéndose por el cielo de una manera muy particular. Al principio, los astrónomos pensaron que era un cometa o un asteroide, pero cuando calcularon su trayectoria, se dieron cuenta de que venía de fuera del sistema solar. No estaba orbitando nuestro Sol, estaba de paso. Era un visitante de otro lugar, el primer objeto interestelar que jamás habíamos identificado cruzando nuestro vecindario cósmico. Le pusieron el nombre de Oumuamua, que en hawaiano significa algo así como mensajero, que llega primero desde lejos. Y desde el momento en que empezaron a estudiarlo, todo sobre él fue extraño. Para empezar, su forma no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Los asteroides suelen ser rocas más o menos redondeadas, o a lo sumo alargadas como patatas. Los cometas tienen núcleos irregulares, pero generalmente compactos. Oumuamua era diferente. Basándose en cómo reflejaba la luz mientras rotaba, los científicos determinaron que tenía una forma extremadamente alargada. Estamos hablando de un objeto de entre 100 y 1000 metros de largo, pero con una anchura de solo 1/10 parte de esa longitud. Imagina un cigarro gigante o una aguja de roca flotando en el vacío. Ningún objeto natural en nuestro sistema solar tiene esas proporciones. Y eso era solo el comienzo de las anomalías. Cuando los astrónomos intentaron determinar de dónde venía exactamente, se encontraron con un problema. Oumuamua parecía haber surgido de una dirección del espacio donde no hay ninguna estrella cercana conocida.
Podría haber estado viajando por el vacío interestelar durante cientos de millones de años, o incluso miles de millones, antes de llegar hasta nosotros. Un fragmento errante de un sistema solar muerto hace eones. Un superviviente de una creación que ya no existe. Pero lo más perturbador vino cuando estudiaron su velocidad. Cuando Oumuamua pasó junto al Sol, debería haber sido acelerado por la gravedad de nuestra estrella y luego ralentizado a medida que se alejaba, siguiendo las leyes de Newton que gobiernan todo el movimiento en el universo. Y al principio parecía comportarse exactamente así. Pero cuando los científicos refinaron sus cálculos, descubrieron algo imposible. Oumuamua se estaba acelerando. Estaba ganando velocidad mientras se alejaba del Sol, como si algo lo estuviera empujando. Esto es exactamente lo que hacen los cometas. Cuando se acercan al Sol, el hielo de su superficie se sublima, creando chorros de gas que actúan como pequeños propulsores. Es lo que forma la cola característica de los cometas. Pero Oumuamua no tenía cola. No mostraba ninguna actividad cometaria. No había gas escapando de su superficie. No había ninguna explicación física visible para esa aceleración anómala. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Un astrónomo de Harvard llamado Avi Loeb, uno de los científicos más respetados en su campo, propuso una hipótesis que sacudió a la comunidad científica. Sugirió que la explicación más sencilla para el comportamiento de Oumuamua era que no era un objeto natural. Propuso que podría ser una vela solar, una lámina extremadamente delgada, diseñada para ser empujada por la presión de la luz del Sol. Y si era una vela solar, entonces alguien la había construido. La mayoría de los científicos rechazaron esta idea. Dijeron que era mucho más probable que Oumuamua fuera algún tipo de objeto natural que simplemente no habíamos visto antes. Quizás estaba hecho de hidrógeno sólido que se evaporaría sin dejar rastro visible. Quizás era un fragmento de un planeta destrozado con propiedades que no entendemos. Quizás las leyes de la física funcionan de maneras que aún no hemos descubierto. Pero aquí está el problema. Ninguna de esas explicaciones es satisfactoria. Todas requieren invocar fenómenos hipotéticos que nunca hemos observado. Todas son maneras de evitar la conclusión más incómoda, que tal vez, solo tal vez, lo que cruzó nuestro sistema solar en 2017 era algo que no debería existir. Y lo peor es que nunca lo sabremos con certeza. Oumuamua se alejó demasiado rápido. Para cuando nos dimos cuenta de lo extraño que era, ya había pasado de largo. Ahora está viajando hacia el espacio interestelar, cada vez más lejos, cada vez más frío, llevándose sus secretos consigo. Nunca podremos alcanzarlo. Nunca podremos estudiarlo de cerca. Solo nos quedan los datos que logramos recopilar durante las pocas semanas que estuvo a nuestro alcance. Y esos datos son insuficientes para resolver el misterio. Pero Oumuamua no es el único visitante que hemos recibido. En 2019 detectamos otro objeto interestelar que bautizamos como Borisov. Este sí se comportaba como un cometa normal, con cola y todo. Eso fue un alivio para muchos científicos, porque sugería que los objetos interestelares naturales sí existen y que podemos reconocerlos cuando los vemos. Pero también hizo que la rareza de Oumuamua fuera aún más difícil de explicar. Si los objetos interestelares normales se parecen a Borisov, entonces, ¿qué demonios era Oumuamua? Esa pregunta sigue sin respuesta, y quizás nunca la tenga. Lo que sí sabemos es que el espacio entre las estrellas no está tan vacío como pensábamos. Hay cosas ahí afuera,
moviéndose en la oscuridad, viajando distancias inimaginables durante períodos de tiempo que desafían la comprensión humana. Algunos son fragmentos de roca y hielo, restos de la formación de otros sistemas solares, pero otros, quizás, son algo más, algo que preferiríamos no encontrar, o algo que hemos estado buscando toda nuestra existencia sin saberlo. Pero dejemos los visitantes interestelares por un momento y hablemos de algo aún más inquietante. Algo que no viene hacia nosotros, sino que está ahí, en el cielo, comportándose de una manera que desafía toda explicación. Se llama la estrella de Tabi, aunque su nombre oficial es KIC 8462852. Está situada a aproximadamente 1400 años luz de la Tierra, en la constelación del Cisne. Y desde que empezamos a observarla en 2009, ha sido una fuente constante de perplejidad y fascinación para los astrónomos de todo el mundo. Lo que hace especial a la estrella de Tabi es la forma en que parpadea. Todas las estrellas varían ligeramente en su brillo, es algo normal, pero las variaciones de esta estrella son completamente anómalas. En algunas ocasiones, su luz ha disminuido hasta un 22%. Eso es enormemente significativo. Para ponerlo en perspectiva, si un planeta del tamaño de Júpiter pasara frente a una estrella como nuestro Sol, bloquearía aproximadamente el 1% de su luz. Un 22% requeriría algo muchísimo más grande, algo del tamaño de una pequeña estrella, o algo artificial. Y aquí es donde la imaginación científica comenzó a desbordarse. Existe un concepto teórico llamado esfera de Dyson. Es una megaestructura hipotética que una civilización extremadamente avanzada podría construir alrededor de su estrella para capturar toda su energía. Sería el proyecto de ingeniería definitivo, la señal inequívoca de una inteligencia tecnológica que ha dominado su sistema solar. Y cuando los astrónomos vieron los patrones de oscurecimiento de la estrella de Tabi, algunos se preguntaron si estábamos viendo exactamente eso. No una esfera completa, quizás, pero sí componentes de una. Paneles gigantes orbitando la estrella, bloqueando su luz de manera irregular mientras giran y se mueven. La idea era tan emocionante que atrajo la atención de todo el mundo. De repente, una estrella que nadie conocía se convirtió en el centro de debates sobre vida extraterrestre inteligente. Se organizaron campañas de observación masivas. Se apuntaron radiotelescopios hacia ella, buscando señales artificiales. La humanidad contuvo el aliento esperando la confirmación de que no estamos solos. Pero esa confirmación nunca llegó. Las observaciones posteriores descartaron la hipótesis de la megaestructura alienígena. Los patrones de oscurecimiento eran demasiado irregulares, demasiado caóticos para ser causados por algo construido deliberadamente. Además, el oscurecimiento afectaba más a ciertas longitudes de onda de luz que a otras, lo que sugería que el material que bloqueaba la estrella era polvo muy fino, no estructuras sólidas. La explicación más aceptada actualmente es que la estrella de Tabi está rodeada por una nube de polvo cósmico extremadamente densa, posiblemente los restos de un cometa o un planeta destrozado que fue despedazado por la gravedad de la estrella hace relativamente poco tiempo. Ese polvo estaría distribuyéndose de manera irregular alrededor de la estrella, bloqueando su luz de formas impredecibles. Es una explicación razonable, pero no es satisfactoria, porque aunque el polvo puede explicar algunos de los oscurecimientos, hay otros que siguen siendo misteriosos. Hay patrones que no encajan con ningún modelo de distribución de polvo.
Hay variaciones que ocurren demasiado rápido o demasiado lentamente para ser explicadas por material orbitando la estrella. Y hay momentos en los que la estrella recupera su brillo de maneras que simplemente no tienen sentido físico. La verdad es que no sabemos qué está pasando con la estrella de Tabi. Tenemos hipótesis, tenemos teorías, tenemos modelos matemáticos que se acercan a la realidad observada. Pero ninguno de ellos explica todo. Ninguno de ellos resuelve el misterio por completo. Y mientras tanto, la estrella sigue ahí, parpadeando en la oscuridad, desafiándonos a entenderla. Quizás nunca lo hagamos. Quizás algunas cosas en el universo simplemente están más allá de nuestra capacidad de comprensión. O quizás la respuesta está ahí, esperando que desarrollemos las herramientas o los conceptos necesarios para verla. Pero hay algo profundamente inquietante en la idea de que existen fenómenos en el cosmos que desafían nuestras explicaciones. Porque si no podemos entender una estrella a 1400 años luz de distancia, ¿qué más hay ahí afuera que ni siquiera hemos comenzado a comprender? Y eso nos lleva a otra categoría de misterios espaciales. Aquellos que no involucran objetos visibles, sino señales. Transmisiones que llegan desde las profundidades del universo sin explicación aparente. Mensajes, quizás, de algo o alguien que prefiere permanecer oculto. El más famoso de todos es la señal WOW. El 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio en Ohio estaba escaneando el cielo como parte del proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Era una operación rutinaria, una más de las innumerables noches de observación que formaban parte del programa. Los datos se imprimían en papel continuo, páginas y páginas de números que representaban la intensidad de las señales de radio captadas desde diferentes direcciones del espacio. Y entonces apareció algo que no debería haber estado ahí. Una secuencia de caracteres que indicaba una señal extraordinariamente fuerte, proveniente de una región del cielo en la constelación de Sagitario. El astrónomo Jerry Ehman, que estaba revisando los datos, quedó tan impactado que tomó un bolígrafo rojo y escribió junto a la secuencia una sola palabra: «Wow», y ese nombre se quedó para siempre. La señal duró 72 segundos, que era exactamente el tiempo que el radiotelescopio tardaba en barrer esa porción del cielo. Eso significaba que la señal podría haber durado más, pero solo pudimos captarla durante ese breve periodo. Su frecuencia era de 1420 megahercios, que corresponde a la línea del hidrógeno, una frecuencia que los científicos consideran especialmente significativa, porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Durante décadas, esa frecuencia había sido propuesta como el canal natural para la comunicación interestelar. Si una civilización quisiera enviarnos un mensaje, argumentaban los científicos, probablemente lo haría en esa frecuencia, porque sabrían que cualquier civilización tecnológica estaría escuchándola. Y ahí estaba, una señal increíblemente fuerte, en la frecuencia exacta que esperábamos, proveniente de una región del espacio donde no había ninguna fuente conocida que pudiera generarla. La señal nunca se repitió. Durante los siguientes 47 años, astrónomos de todo el mundo han apuntado sus telescopios hacia la misma región del cielo, esperando captar otra transmisión. Nada. El silencio ha sido absoluto. Es como si alguien hubiera gritado una vez en la oscuridad y luego se hubiera callado para siempre. Se han propuesto numerosas explicaciones naturales para la señal WOW. Interferencia de satélites terrestres, reflejos de señales humanas en objetos del sistema solar,
fenómenos astrofísicos desconocidos, cometas que emiten radiación de hidrógeno al pasar cerca del Sol. Cada una de estas explicaciones tiene sus defensores y sus detractores. Ninguna ha sido confirmada definitivamente, y eso es lo que hace que la señal wow sea tan perturbadora. No podemos decir con certeza qué fue. No podemos descartarla como un error o una interferencia, y no podemos aceptarla como evidencia de contacto extraterrestre. Está ahí, suspendida en el limbo de lo inexplicable, un enigma que probablemente nunca resolveremos. Pero la señal wow no está sola. De hecho, comparada con los misterios que hemos descubierto más recientemente, casi parece quaint, casi pintoresca, porque en las últimas 2 décadas hemos empezado a detectar algo mucho más extraño, algo que llega desde mucho más lejos, algo que libera cantidades de energía que desafían la imaginación. Se llaman ráfagas rápidas de radio, o FRB por sus siglas en inglés, y son, posiblemente, el fenómeno más misterioso del universo conocido. La primera fue detectada en 2007, aunque en realidad había ocurrido en 2001, y los datos no fueron analizados hasta años después. Era un pulso de ondas de radio increíblemente breve, durando apenas unos pocos milisegundos, pero extraordinariamente potente. Y provenía de fuera de nuestra galaxia, de miles de millones de años luz de distancia. Para que entiendas lo significativo que es esto, considera lo siguiente. Las ondas de radio se debilitan con la distancia, igual que la luz de una linterna se hace más tenue cuanto más lejos estás. Para que una señal de radio sea detectable desde miles de millones de años luz, tiene que ser increíblemente potente en su origen. Y cuando los científicos calcularon cuánta energía debía estar liberándose para producir las ráfagas que estábamos detectando, los números eran absurdos. Estamos hablando de eventos que liberan más energía en una milésima de segundo que nuestro Sol produce en un día entero. Algunos de ellos liberan más energía en ese breve instante que el Sol genera en años. Son los fenómenos electromagnéticos más energéticos del universo, superando incluso a los púlsares y rivalizando con las supernovas. Y no teníamos ni idea de qué los causaba. Durante años, las ráfagas rápidas de radio fueron un misterio total. Aparecían al azar, desde direcciones aleatorias del cielo, y nunca se repetían. Eso hacía imposible estudiarlas en detalle, porque para cuando detectabas una, ya había terminado. No podías apuntar otros telescopios hacia ella. No podías observarla en diferentes longitudes de onda. Solo tenías esos pocos milisegundos de datos, y nada más. Pero entonces, en 2016, todo cambió. Los astrónomos detectaron una ráfaga rápida de radio que sí se repetía. Venía del mismo punto del cielo una y otra vez, a intervalos irregulares. Por primera vez, podíamos estudiar la fuente de estos eventos con múltiples instrumentos. Por primera vez, podíamos intentar entender qué estaba generándolos. Y lo que descubrimos fue casi tan misterioso como el fenómeno mismo. La fuente repetidora estaba ubicada en una galaxia enana a aproximadamente 3.000 millones de años luz de la Tierra. Era una galaxia pequeña, irregular, con una alta tasa de formación estelar. Y en algún lugar dentro de ella, algo estaba generando pulsos de energía de una magnitud casi incomprensible, una y otra vez, sin ningún patrón aparente. Los científicos propusieron varias teorías. La más aceptada involucra a los magnetares, que son estrellas de neutrones con campos magnéticos extraordinariamente intensos. Cuando estos campos se reconfiguran violentamente, pueden liberar enormes cantidades de energía en forma de ondas de radio.
Es una explicación elegante que encaja con parte de lo que observamos. Pero hay problemas. No todas las ráfagas rápidas de radio se comportan igual. Algunas se repiten, otras no. Algunas vienen de galaxias activas, otras de galaxias tranquilas. Algunas tienen características que encajan con el modelo del magnetar, otras tienen propiedades que ese modelo no puede explicar. Y hay al menos una ráfaga que parece haberse originado dentro de nuestra propia galaxia, lo cual debería hacer más fácil estudiarla, pero solo has añadido más confusión al panorama. La verdad incómoda es que, después de casi 2 décadas de investigación, seguimos sin entender completamente qué son las ráfagas rápidas de radio. Tenemos hipótesis, tenemos modelos, tenemos simulaciones por ordenador que reproducen algunos de los comportamientos observados. Pero no tenemos una explicación definitiva que abarque todos los casos. El universo nos está enviando señales, literalmente, y no sabemos interpretarlas. Y por supuesto, está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos tienen en mente. ¿Podrían ser artificiales? Es una idea que la comunidad científica rechaza casi por reflejo. Y con razón, porque invocar a los extraterrestres cada vez que encontramos algo inexplicable no es buena ciencia. Pero la posibilidad está ahí, flotando en el fondo de cada discusión sobre las ráfagas rápidas de radio. Porque si quisieras enviar una señal a través de distancias cósmicas, si quisieras anunciar tu presencia a toda la galaxia o a todo el universo, un pulso extremadamente breve y extremadamente potente sería una manera muy eficiente de hacerlo. Usarías menos energía que si transmitieras continuamente, pero tu señal sería detectable a miles de millones de años luz. No estoy diciendo que las ráfagas rápidas de radio sean mensajes alienígenas. Probablemente no lo son. Probablemente son fenómenos astrofísicos naturales que simplemente no entendemos todavía. Pero la posibilidad de que no lo sean, la pequeñísima posibilidad de que estemos captando transmisiones de civilizaciones que murieron hace eones, es el tipo de pensamiento que te mantiene despierto por la noche, mirando las estrellas. Dejemos las señales por ahora y hablemos de estructuras. Porque si las ráfagas rápidas de radio son misteriosas en su comportamiento, hay cosas en el universo que son misteriosas simplemente por existir. Estructuras tan enormes que no deberían poder formarse según nuestros modelos cosmológicos. Vacíos tan grandes que desafían nuestra comprensión de cómo se distribuye la materia en el cosmos. Empecemos por la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Es la estructura más grande conocida en el universo observable. Y cuando digo grande, me refiero a una escala que la mente humana no puede realmente comprender. Imagina una pared hecha de galaxias, no de estrellas, de galaxias enteras, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Ahora imagina esa pared extendiéndose a través del espacio durante 10.000 millones de años luz. Eso es aproximadamente 1/10 parte del diámetro del universo observable. Es tan grande que la luz tardaría 10.000 millones de años en cruzarla de un extremo a otro. Para cuando un fotón terminara ese viaje, la Tierra probablemente ya no existiría. La Gran Muralla Hércules Corona Boreal fue descubierta en 2013, cuando los astrónomos estaban mapeando la distribución de las explosiones de rayos gamma en el cielo. Notaron que había una concentración inusual de estas explosiones en una región particular, lo que sugería que había una sobreabundancia de galaxias en esa dirección. Cuando investigaron más a fondo,
se dieron cuenta de que estaban viendo los bordes de algo monstruoso. Una estructura de materia que se extendía mucho más allá de lo que cualquier modelo predecía que fuera posible. Y ahí está el problema. Según nuestra comprensión actual de la cosmología, el universo es homogéneo a grandes escalas. Eso significa que si miras porciones suficientemente grandes del cosmos, todas deberían verse más o menos igual. Debería haber una distribución uniforme de galaxias, con variaciones locales, pero sin estructuras coherentes que se extiendan demasiado. El límite teórico para el tamaño máximo de una estructura cósmica es de aproximadamente 1.200 millones de años luz. La gran muralla Hércules Corona Boreal es casi 10 veces más grande que ese límite. Eso significa una de dos cosas. O nuestros modelos cosmológicos están equivocados en algo fundamental, o la gran muralla no es realmente una estructura coherente, sino una ilusión creada por la manera en que observamos el cielo. Los científicos debaten sobre esto y no hay consenso. Algunos argumentan que las concentraciones de explosiones de rayos gamma podrían deberse a sesgos observacionales, que estamos viendo patrones donde no los hay. Otros insisten en que los datos son sólidos y que tenemos que repensar nuestras teorías. Sea cual sea la verdad, la Gran Muralla es un recordatorio de lo poco que entendemos sobre la arquitectura del universo. Creíamos saber cómo se distribuía la materia a gran escala. Resulta que no lo sabíamos tan bien como pensábamos. Pero si la Gran Muralla es desconcertante por lo que contiene, hay algo aún más perturbador por lo que no contiene. Se llama el vacío de Boötes y es uno de los lugares más solitarios del universo conocido. Imagina una esfera de espacio vacío. No relativamente vacío, sino extraordinariamente vacío. Una región donde casi no hay nada. Ahora imagina esa esfera con un diámetro de aproximadamente 330 millones de años luz. Eso es el vacío de Boötes. Para ponerlo en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 100.000 años luz de diámetro. El vacío de Boötes podría contener más de 3.000 vías lácteas, alineadas una junto a otra. Y sin embargo, en todo ese volumen inmenso, solo hemos encontrado unas 60 galaxias. Para el tamaño que tiene, debería contener aproximadamente 2.000. Es como si alguien hubiera tomado un trozo del universo y lo hubiera vaciado. El vacío de Boötes fue descubierto en 1981 y desde entonces ha sido objeto de fascinación y especulación. Algunas teorías sugieren que podría ser el resultado de un vacío primordial, una región del espacio que simplemente nunca desarrolló suficiente densidad de materia para formar galaxias. Otras teorías proponen que podría haber sido creado por algún proceso desconocido que dispersó la materia que originalmente estaba ahí. Y luego están las teorías más especulativas. Hay quienes han sugerido, medio en broma y medio en serio, que el vacío de Boötes podría ser evidencia de una civilización extremadamente avanzada. Una civilización que ha existido durante miles de millones de años y que ha colonizado esa región del espacio tan completamente que ha consumido o alterado todas las estrellas y galaxias que había ahí. Una civilización que ha alcanzado el nivel de desarrollo conocido como tipo Tercer en la escala de Kardashev, capaz de utilizar la energía de una galaxia entera. Es una idea fantástica, por supuesto. No hay evidencia real que la apoye. Pero la razón por la que surge es porque el vacío de Boötes es tan anómalo, tan diferente de lo que esperamos encontrar, que la mente busca explicaciones extraordinarias. Cuando la ciencia no puede darnos una respuesta satisfactoria,
La imaginación llena el hueco. Y lo cierto es que la ciencia no tiene una respuesta satisfactoria. El vacío de Bootes existe y no sabemos exactamente por qué. Está ahí, una ausencia masiva en el tejido del cosmos, recordándonos que el universo tiene sus propias reglas y que nosotros apenas estamos empezando a descifrarlas. Pero si el vacío de Bootes es inquietante por su aparente vacuidad, hay otro vacío que es directamente aterrador. Se llama el punto frío del CMB, y su existencia plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la realidad. Para entender el punto frío, primero necesitas saber algo sobre el fondo cósmico de microondas. Es la radiación que quedó del Big Bang, la luz más antigua del universo, emitida cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años de edad. Esa radiación ha estado viajando por el espacio desde entonces, enfriándose gradualmente a medida que el universo se expande. Hoy la detectamos como microondas, una débil señal que viene de todas las direcciones del cielo. El fondo cósmico de microondas es increíblemente uniforme. Tiene la misma temperatura en todas partes, con variaciones de solo una parte en 100.000. Esas pequeñísimas variaciones son fascinantes porque representan las semillas de toda la estructura cósmica, las regiones ligeramente más densas que eventualmente se convertirían en galaxias y cúmulos de galaxias. Pero en general, el CMB es notablemente homogéneo. Es exactamente lo que esperaríamos si el universo comenzó en un estado de alta uniformidad y luego evolucionó según las leyes de la física que conocemos, excepto por un punto. En la constelación de Eridano hay una región del cielo donde el fondo cósmico de microondas es ligeramente más frío que el promedio. No mucho más frío, estamos hablando de una diferencia de solo 70 microkelvins. Pero esa pequeña diferencia es estadísticamente significativa. Es demasiado grande y demasiado abrupta para ser explicada por las fluctuaciones normales del universo primordial. El punto frío tiene un diámetro de aproximadamente 1.800 millones de años luz. Es uno de los rasgos más grandes del cielo de microondas y no debería existir. Los científicos han propuesto varias explicaciones. Una de las más aceptadas es que el punto frío corresponde a un supervacío, una región del espacio con una densidad de materia mucho menor que el promedio. Cuando los fotones del CMB atraviesan un supervacío, pierden una pequeña cantidad de energía debido a un efecto conocido como el efecto Sachs-Wolf integrado. Eso los haría parecer más fríos de lo que realmente son. Y efectivamente, cuando los astrónomos buscaron en la dirección del punto frío, encontraron un vacío enorme de aproximadamente 1.800 millones de años luz de diámetro, que podría explicar al menos parte de la anomalía térmica. Pero no toda. Cuando los científicos hicieron los cálculos, descubrieron que el supervacío no es suficiente para explicar toda la frialdad del punto frío. Hay un déficit de temperatura que no puede ser atribuido al efecto Sachs-Wolf. Algo más está pasando ahí y no sabemos qué es. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Algunos físicos teóricos han sugerido que el punto frío podría ser evidencia de algo verdaderamente extraordinario. Podría ser la huella de una colisión con otro universo. Según algunas versiones de la teoría del multiverso, nuestro universo podría ser solo uno de muchos, flotando en un mar infinito de cosmos paralelos. Estos universos normalmente estarían completamente separados del nuestro, sin ninguna posibilidad de interacción. Pero en los primeros instantes después del Big Bang, cuando el espacio-tiempo era increíblemente denso y las fronteras entre realidades
eran más difusas, podría haber habido contacto. Si otro universo rozó el nuestro en esos primeros momentos, podría haber dejado una marca. Una región donde la energía fue diferente, donde las propiedades del espacio fueron alteradas de manera sutil, pero detectable. Y esa marca podría manifestarse hoy como una anomalía en el fondo cósmico de microondas. Es una idea especulativa. No hay manera de probarla directamente. Pero el hecho de que científicos serios la consideren como una posibilidad dice mucho sobre lo extraño que es el punto frío. Cuando la explicación más mundana involucra estructuras cósmicas de miles de millones de años luz de diámetro, y esa explicación no es suficiente, empiezas a considerar opciones que antes habrían parecido ciencia ficción. Por supuesto, la explicación más probable sigue siendo que hay algún proceso físico convencional que no entendemos. Quizás nuestros modelos del efecto Sachs-Wolf necesitan refinamiento. Quizás hay propiedades del vacío cósmico que aún no hemos descubierto. Quizás el punto frío es simplemente una fluctuación estadística, un evento improbable, pero no imposible. Pero la posibilidad de que sea algo más, la posibilidad de que estemos viendo la cicatriz dejada por otro universo tocando el nuestro, es el tipo de idea que transforma la manera en que miras el cielo nocturno. Ya no es solo un manto de estrellas, es una frontera, una membrana que nos separa de realidades inimaginables y que quizás, en 1900, algún punto del pasado remoto, fue atravesada. Hablemos ahora de algo que todos hemos oído mencionar, pero que muy pocos realmente entienden en toda su extrañeza. Hablemos de los agujeros negros. La cultura popular nos ha familiarizado con la idea de los agujeros negros. Son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Son los restos de estrellas masivas que colapsaron al final de sus vidas. Son devoradores cósmicos que consumen todo lo que se les acerca. Todo eso es cierto. Pero la realidad de los agujeros negros es mucho más extraña de lo que esas descripciones simples sugieren. Para empezar, consideremos qué sucede exactamente en el centro de un agujero negro. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, toda la masa del agujero negro está concentrada en un punto infinitamente pequeño llamado singularidad. En ese punto, la densidad es infinita. La curvatura del espacio-tiempo es infinita. Las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de tener sentido. Eso no es una metáfora, es literal. Nuestras ecuaciones producen infinitos cuando intentamos describir qué ocurre en una singularidad, y en física los infinitos suelen ser señales de que algo está mal con nuestras teorías. La relatividad general, que es extraordinariamente precisa en casi todas las situaciones, simplemente colapsa cuando intenta describir el centro de un agujero negro. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica para entender qué pasa realmente ahí, y esa teoría aún no existe. Así que, en cierto sentido, el centro de cada agujero negro es un agujero en nuestro conocimiento, un lugar donde la física conocida termina y comienza algo que no podemos describir. Pero eso es solo el comienzo de la extrañeza. Consideremos el horizonte de eventos, la frontera invisible que rodea a un agujero negro. Una vez que cruzas el horizonte de eventos, no hay vuelta atrás. Estás destinado a caer hacia la singularidad sin importar lo que hagas. Pero desde tu perspectiva, cruzar el horizonte no sería un evento dramático. No hay una pared visible, no hay una barrera tangible. Simplemente pasas de una región del espacio a otra,
sin darte cuenta de que acabas de cruzar el punto de no retorno. Mientras tanto, alguien observándote desde fuera vería algo completamente diferente. Debido a la dilatación temporal extrema cerca del horizonte de eventos, te verían moverse cada vez más lento a medida que te acercas. Tu imagen se congelaría en el borde del agujero negro, cada vez más roja y más tenue, hasta desvanecerse en la nada. Desde su perspectiva, nunca cruzarías el horizonte. Estarías atrapado en ese momento para siempre, suspendido en el tiempo. Estas dos experiencias son incompatibles, pero ambas son verdaderas. El tiempo funciona de manera diferente, dependiendo de dónde estés y qué tan rápido te muevas. Cerca de un agujero negro, esas diferencias se vuelven extremas. Y luego está el problema de la información. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede ser destruida. Todo lo que existe, desde las partículas que componen tu cuerpo hasta los pensamientos en tu mente, puede ser descrito por información cuántica que debe conservarse en el universo para siempre. Pero los agujeros negros parecen violar esta regla. Cuando algo cae en un agujero negro, toda la información sobre ese objeto parece perderse detrás del horizonte de eventos, inaccesible para el resto del universo. Esto crea una contradicción fundamental entre dos de nuestras teorías físicas más exitosas. La relatividad general dice que los agujeros negros existen y que tienen horizontes de eventos de los cuales nada puede escapar. La mecánica cuántica dice que la información debe conservarse siempre. Ambas teorías no pueden ser correctas simultáneamente en el contexto de los agujeros negros. Durante décadas, los físicos más brillantes del mundo han luchado con esta paradoja. Stephen Hawking, quien descubrió que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan, inicialmente pensaba que la información se perdía para siempre. Más tarde cambió de opinión, sugiriendo que la información de alguna manera escapa en la radiación de Hawking. Pero nadie ha demostrado exactamente cómo funcionaría ese mecanismo. Y ahí está el misterio. Sabemos que los agujeros negros existen, los hemos fotografiado. Hemos detectado las ondas gravitacionales producidas cuando colisionan. Son objetos reales, no abstracciones matemáticas. Pero no entendemos realmente qué son. No entendemos qué pasa en su interior. Y no entendemos cómo reconciliar su existencia con las leyes fundamentales de la física. Cada agujero negro es un enigma encapsulado, un pedazo del universo donde nuestro conocimiento termina y comienza lo desconocido. Pero los agujeros negros normales, los que se forman cuando mueren las estrellas masivas, son casi comprensibles comparados con sus primos mayores. Porque en el centro de casi todas las galaxias hay algo mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más misterioso. Se llaman agujeros negros supermasivos y son monstruos de una escala difícil de imaginar. El agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, conocido como Sagitario A*, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Es enorme según cualquier estándar humano, pero comparado con otros agujeros negros supermasivos, es relativamente modesto. En el centro de la galaxia M87 hay un agujero negro con una masa de 6.500 millones de soles. Es el primero que fotografiamos directamente, esa famosa imagen del anillo de luz rodeando una sombra oscura que dio la vuelta al mundo en 2019. Y hay agujeros negros aún más grandes, verdaderos titanes cósmicos, con masas de decenas de miles de millones de soles. La pregunta es, ¿cómo llegaron a ser tan grandes? Los agujeros
Negros estelares se forman cuando mueren las estrellas masivas, pero las estrellas más masivas que conocemos producen agujeros negros de unas pocas decenas de masas solares como máximo. Para llegar a millones o miles de millones de masas solares, se necesita algo más. Se necesita crecer. Y ahí está el problema. Crecer lleva tiempo. Un agujero negro solo puede consumir materia a cierto ritmo, limitado por la cantidad de material que puede caer hacia él y por la radiación que emite ese material al calentarse. Ese límite se llama el límite de Eddington y establece una velocidad máxima para el crecimiento de un agujero negro. Si calculas cuánto tiempo le tomaría a un agujero negro crecer desde unas pocas masas solares hasta miles de millones de masas solares respetando el límite de Eddington, obtienes un número muy grande, demasiado grande, porque hemos encontrado agujeros negros supermasivos en galaxias que existían cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años de edad. No hay suficiente tiempo para que esos agujeros negros crecieran de manera convencional. Así que deben haber empezado grandes, deben haberse formado de alguna manera que no entendemos completamente, quizás a partir de nubes de gas primordiales que colapsaron directamente en agujeros negros masivos, saltándose la etapa estelar por completo. O quizás hubo condiciones en el universo temprano que permitían un crecimiento más rápido, condiciones que ya no existen hoy. Sea cual sea la respuesta, los agujeros negros supermasivos representan otro misterio fundamental. Están ahí, en el corazón de casi todas las galaxias, incluyendo la nuestra. Son los motores gravitacionales que mantienen unidas a las galaxias, y no entendemos cómo llegaron a existir. Hay algo profundamente humilde en ese hecho. Vivimos en una galaxia que gira alrededor de algo que no comprendemos. Nuestra existencia depende de fuerzas que no podemos explicar. El universo nos sostiene con mecanismos que siguen siendo opacos para nuestra ciencia más avanzada. Y si los agujeros negros supermasivos son misteriosos individualmente, hay un fenómeno relacionado que es aún más desconcertante. Se llama el problema del horizonte, y tiene que ver con cómo esos agujeros negros gigantes parecen estar correlacionados de maneras que no deberían ser posibles. Verás, cuando observamos diferentes partes del universo, vemos que tienen propiedades muy similares. La temperatura del fondo cósmico de microondas es casi idéntica en todas las direcciones. La distribución de galaxias sigue patrones estadísticos similares, independientemente de hacia dónde miremos. Es como si todas las partes del universo hubieran acordado tener las mismas características. Pero aquí está el problema. Esas diferentes partes del universo nunca han estado en contacto. Están demasiado lejos unas de otras. La luz no ha tenido tiempo de viajar entre ellas desde el Big Bang. No hay manera de que hayan intercambiado información o influido mutuamente. Entonces, ¿cómo es que son tan similares? La explicación estándar es la inflación cósmica, un período de expansión extraordinariamente rápida que ocurrió en los primeros instantes después del Big Bang. Según esta teoría, todo el universo observable estuvo una vez contenido en una región increíblemente pequeña, lo suficientemente pequeña como para estar en equilibrio térmico. Luego la inflación expandió esa región hasta proporciones cósmicas, preservando su uniformidad. La inflación resuelve el problema del horizonte, pero plantea sus propios misterios. No sabemos qué causó la inflación. No sabemos qué la detuvo. No sabemos si ocurrió una vez o si sigue ocurriendo en otras partes del cosmos, creando nuevos universos todo el tiempo.
Y no tenemos evidencia directa de que haya ocurrido. Solo tenemos evidencia indirecta, predicciones de la teoría que coinciden con las observaciones. Pero hay otras teorías que también hacen predicciones similares. No podemos estar seguros de que la inflación sea la explicación correcta. Así que aquí estamos, en un universo que parece uniforme, pero que no debería serlo, explicando esa uniformidad con una teoría que no podemos probar directamente y que plantea tantas preguntas como responde. Es como resolver un rompecabezas solo para descubrir que las piezas que faltan son incluso más numerosas que las que encontraste. Pero hay algo aún más inquietante que la inflación, algo que desafía no solo nuestra comprensión de la física, sino nuestra comprensión de la realidad misma, algo que constituye el mayor misterio del universo moderno. Estoy hablando de la energía oscura. Para entender la energía oscura, necesitas saber que el universo se está expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras. El espacio mismo crece entre ellas. Esto ha sido conocido desde los años 20, cuando Edwin Hubble descubrió que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. El universo no es estático, es dinámico, cambiante, creciente. Durante décadas los cosmólogos asumieron que esta expansión se estaba desacelerando gradualmente. Después de todo, había materia en el universo, y esa materia generaba gravedad. La gravedad debería estar frenando la expansión, igual que la gravedad de la Tierra frena una pelota que lanzas al aire. Quizás la expansión se detendría eventualmente y el universo comenzaría a contraerse. O quizás la expansión continuaría para siempre, pero cada vez más lentamente, acercándose asintóticamente a cero, sin llegar nunca a detenerse. En los años 90, los astrónomos decidieron medir exactamente qué tan rápido se estaba desacelerando la expansión. Estudiaron supernovas distantes, explosiones estelares que sirven como faros cósmicos, porque su brillo es predecible. Al medir cuán tenues aparecen desde la Tierra, podían calcular a qué distancia están. Y comparando esa distancia con la velocidad a la que se alejan, podían determinar la tasa de expansión del universo en diferentes épocas. Y descubrieron algo imposible. La expansión no se está desacelerando, se está acelerando. Las galaxias no solo se alejan de nosotros, se alejan cada vez más rápido. Es como si la pelota que lanzaste al aire, en lugar de caer de vuelta, comenzara a acelerar hacia arriba, alejándose cada vez más rápido de tus manos. Es como si hubiera una fuerza repulsiva llenando todo el espacio, empujando todo hacia afuera. Ese descubrimiento fue tan chocante, tan contrario a todo lo que esperábamos, que los científicos que lo hicieron ganaron el premio Nobel. Y desde entonces hemos estado tratando de entender qué demonios está pasando. La explicación más simple, aunque no la más satisfactoria, es que existe algo llamado energía oscura que llena todo el espacio uniformemente. No se agrupa en galaxias o estrellas, no interactúa con la materia normal excepto a través de su influencia gravitacional. Solo existe en todas partes, ejerciendo una presión negativa que hace que el espacio se expanda. Y hay mucha. Cuando los cosmólogos calculan cuánta energía oscura debe haber para explicar la aceleración observada, llegan a un número asombroso. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del universo. Es la forma dominante de energía en el cosmos. Todo lo demás, toda la materia normal, todas las estrellas y galaxias y planetas, todo lo que podemos ver y tocar, es solo una pequeña fracción del total. Pero aquí está el problema. No tenemos ni la más mínima idea de qué es la energía oscura.
Hay teorías, por supuesto. Una de las más populares es que la energía oscura es la constante cosmológica, un término que Einstein introdujo en sus ecuaciones de la relatividad general y que luego rechazó. Según esta idea, el espacio vacío tiene una energía inherente, una energía del vacío que causa la expansión acelerada. Es una idea matemáticamente elegante, pero plantea un problema devastador. Cuando los físicos cuánticos calculan cuánta energía debería tener el vacío según sus teorías, obtienen un número que es aproximadamente 120 órdenes de magnitud mayor que la energía oscura que realmente observamos. Es la peor predicción en la historia de la física. Es como predecir que algo pesa 1 kilogramo y descubrir que en realidad pesa menos que un átomo. Las teorías están tan mal desconectadas que ni siquiera están en el mismo universo conceptual. Así que la constante cosmológica no puede ser la respuesta completa. Hay algo que no entendemos sobre cómo funciona el vacío cuántico, o hay algo que no entendemos sobre la gravedad, o hay algo que no entendemos sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Sea lo que sea, la energía oscura representa un agujero gigante en el centro de nuestra comprensión del cosmos. Es la evidencia más clara que tenemos de que nuestras teorías fundamentales están incompletas. Y mientras tanto, el universo sigue acelerándose, indiferente a nuestra confusión. Hay una consecuencia inquietante de la aceleración cósmica que vale la pena mencionar. Si la energía oscura sigue dominando el universo, entonces la expansión acelerada continuará para siempre. Las galaxias se alejarán cada vez más rápido. Eventualmente se alejarán tan rápido que su luz ya no podrá alcanzarnos. Desaparecerán más allá de nuestro horizonte cosmológico, deslizándose fuera de la realidad observable. Dentro de 100.000 millones de años, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán desaparecido. El cielo nocturno estará vacío, excepto por las estrellas de nuestra propia galaxia y las de nuestros vecinos cercanos. Cualquier civilización que surja en esa época distante mirará al cielo y verá un universo muy diferente al nuestro. Un universo aparentemente estático, contenido dentro de una sola galaxia, rodeado por oscuridad infinita. No tendrán forma de saber que alguna vez hubo miles de millones de galaxias. No podrán detectar el fondo cósmico de microondas, porque se habrá enfriado hasta hacerse indetectable. No podrán medir la expansión del universo, porque todo estará demasiado lejos para observarlo. Su ciencia, basada en las observaciones disponibles, llegará a conclusiones completamente diferentes sobre la naturaleza del cosmos. Y nos hace preguntarnos qué estamos perdiendo nosotros. ¿Qué fenómenos han desaparecido ya más allá de nuestro horizonte? ¿Qué evidencias se han desvanecido antes de que desarrolláramos los instrumentos para detectarlas? Quizás estamos tan ciegos a partes del universo como lo estarán esas civilizaciones futuras. Quizás la verdadera naturaleza del cosmos es radicalmente diferente de lo que nuestras observaciones limitadas nos permiten ver. Es un pensamiento que te hace sentir pequeño y perdido en el tiempo. Pero si la energía oscura es misteriosa, hay algo aún más desconcertante que constituye una porción aún mayor del universo. Algo que sabemos que existe solo porque sin ello las galaxias no podrían mantenerse unidas. Algo invisible, intangible, omnipresente. La materia oscura. El concepto de materia oscura surgió cuando los astrónomos empezaron a medir la velocidad a la que las estrellas orbitan alrededor del centro de sus galaxias. Según las leyes de Newton, las estrellas que están más lejos del centro deberían moverse más lentamente,
igual que los planetas exteriores de nuestro sistema solar, se mueven más lentamente que los interiores. Es una consecuencia directa de cómo funciona la gravedad. Pero eso no es lo que observamos. Las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias se mueven casi tan rápido como las que están cerca del centro. Algunas, incluso, se mueven más rápido. Eso no debería ser posible. A esas velocidades, las estrellas deberían salir disparadas de la galaxia, dispersándose en el espacio intergaláctico. Pero no lo hacen. Algo las mantiene atadas. La única explicación que tiene sentido es que hay mucha más masa en las galaxias de la que podemos ver. Masa que no emite luz, que no absorbe luz, que no interactúa con la radiación electromagnética de ninguna manera. Masa oscura, invisible, detectable solo a través de sus efectos gravitacionales. Y cuando calculamos cuánta materia oscura debe haber para explicar las velocidades observadas, descubrimos que hay aproximadamente 5 veces más materia oscura que materia normal en el universo. La materia de la que estás hecho tú, de la que están hechas las estrellas, de la que está hecho todo lo que podemos ver, es solo una pequeña fracción de la materia total que existe. Entonces, ¿de qué está hecha la materia oscura? No lo sabemos. Sabemos que no puede ser materia normal que simplemente no emite luz, como planetas o agujeros negros. Hay demasiada, y su distribución no coincide con ese tipo de objetos. Sabemos que no puede ser neutrinos, porque aunque los neutrinos tienen masa y son abundantes, no tienen suficiente masa para explicar las observaciones. Sabemos que probablemente no consiste en ninguna de las partículas del modelo estándar de la física de partículas. Debe ser algo nuevo, algo que nuestros aceleradores de partículas nunca han producido. Algo que existe en cantidades enormes, pero que casi nunca interactúa con nada. Los físicos han propuesto candidatos, WIMPs, partículas masivas de interacción débil, acciones, partículas hipotéticas extremadamente ligeras, neutrinos estériles, una versión aún más esquiva de las partículas fantasma que ya conocemos. Cada uno de estos candidatos tiene sus ventajas teóricas y sus desafíos experimentales. Durante décadas hemos estado buscando materia oscura directamente. Hemos construido detectores en minas profundas, aislados de la radiación cósmica de fondo, esperando captar la rarísima interacción de una partícula de materia oscura con materia normal. Hemos buscado señales de materia oscura aniquilándose en el centro de nuestra galaxia. Hemos tratado de producir materia oscura en colisionadores de partículas y no hemos encontrado nada. Cada experimento que termina sin detección reduce el espacio de parámetros donde la materia oscura podría estar escondida. Cada año que pasa sin descubrimiento hace el misterio más profundo. Estamos bastante seguros de que la materia oscura existe. Podemos ver sus efectos gravitacionales por todas partes. Pero si existe y está por todas partes, ¿por qué no podemos detectarla directamente? Hay varias posibilidades, ninguna de ellas reconfortante. Una es que la materia oscura interactúa con la materia normal incluso más débilmente de lo que pensábamos. Quizás las interacciones son tan raras que necesitaríamos detectores del tamaño de planetas, esperando durante siglos para ver una sola partícula. Quizás nunca seremos capaces de detectarla directamente con la tecnología disponible para una civilización de nuestro nivel. Otra posibilidad es que nuestra comprensión de la gravedad está equivocada. Quizás no existe la materia oscura en absoluto, y lo que estamos viendo son efectos de una modificación de las leyes de la gravedad a escalas galácticas. Esta idea, conocida como MOND,
dinámica newtoniana modificada, tiene sus defensores. Puede explicar algunas observaciones, pero tiene problemas para explicar otras, y la mayoría de los físicos la consideran menos probable que la existencia de materia oscura real. Y luego está la posibilidad más perturbadora de todas: que la materia oscura existe en un sector completamente separado de la realidad física, que hay partículas, fuerzas, quizás incluso estructuras complejas hechas de materia oscura, que existen en el mismo espacio que nosotros, pero que nunca podremos detectar, porque no comparten ninguna interacción con nuestra materia, excepto la gravedad. Imagina un universo paralelo, no en el sentido de una dimensión separada, sino literalmente aquí, superpuesto con el nuestro. Un universo hecho de partículas oscuras que no pueden ver nuestras estrellas y que no pueden tocar nuestros planetas. Quizás hay estrellas de materia oscura, planetas de materia oscura, incluso vida de materia oscura, todo existiendo en el mismo espacio que nosotros, pero completamente inaccesible, completamente incognoscible. Es especulación, por supuesto, pero es el tipo de especulación que surge cuando has estado buscando algo durante décadas sin encontrarlo. Cuando sabes que está ahí, cuando puedes ver sus efectos, pero cuando permanece obstinadamente invisible, sin importar cuántos experimentos hagas. La materia oscura nos rodea. Atraviesa tu cuerpo ahora mismo, miles de millones de partículas cada segundo, sin dejar rastro. Constituye la mayor parte de la masa de nuestra galaxia, creando el andamiaje gravitacional sobre el cual se formaron las estrellas. Sin ella no existiríamos, y no tenemos ni idea de qué es. Es como vivir en una casa construida sobre cimientos que no puedes ver, que no puedes tocar, que no puedes examinar de ninguna manera. Sabes que están ahí porque la casa se mantiene en pie, pero no sabes de qué están hechos, cómo funcionan, o si seguirán estando ahí mañana. Hay algo profundamente inquietante en ser consciente de tu propia ignorancia a esa escala. No es solo que haya cosas que no sabemos, es que la mayoría de lo que existe en el universo pertenece a categorías que no entendemos. El 95% del cosmos está hecho de materia oscura y energía oscura. Solo el 5% es el tipo de materia y energía que estudiamos en los libros de física, que compone nuestros cuerpos, que forma las estrellas. Somos la minoría, somos los raros, somos la excepción en un universo dominado por cosas invisibles, y eso nos lleva a preguntas aún más perturbadoras sobre nuestra propia existencia. Hay un concepto en cosmología conocido como el principio antrópico. En su forma más simple, dice que observamos el tipo de universo que observamos, porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Es casi tautológico, pero tiene implicaciones profundas. Verás, las leyes de la física parecen estar finamente ajustadas para permitir la existencia de vida. Si la fuerza electromagnética fuera ligeramente diferente, los átomos no podrían formar moléculas complejas. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente diferente, no podrían formarse núcleos atómicos estables. Si la constante cosmológica fuera mucho mayor, el universo se habría expandido tan rápido que nunca se habrían formado galaxias. Los números tienen que ser exactamente correctos, ajustados con una precisión increíble, para que surja un universo capaz de sostener vida. Y son exactamente correctos. Esto plantea una pregunta obvia. ¿Por qué? Una respuesta es el diseño. Que algo o alguien ajustó las constantes fundamentales para permitir nuestra existencia. Es una respuesta que satisface a algunas personas,
pero que la mayoría de los científicos encuentran insatisfactoria, porque simplemente traslada el misterio un nivel más arriba. ¿Quién diseñó al diseñador? Otra respuesta es el multiverso, que existen innumerables universos, cada uno con diferentes valores para las constantes físicas. La mayoría de esos universos son estériles, vacíos, incapaces de sostener vida. Pero en algunos, por puro azar, los números salen bien. Y obviamente nos encontramos en uno de esos universos, porque no podríamos existir en ningún otro. Es una solución elegante en teoría, pero tiene un problema. No hay manera de probar la existencia del multiverso. Si otros universos existen completamente separados del nuestro, sin ninguna posibilidad de interacción o comunicación, entonces son en principio indetectables. Invocar el multiverso para explicar el ajuste fino es como invocar deidades invisibles. Puede ser cierto, pero no es ciencia en el sentido tradicional, porque no puede ser falsado. Y luego está la tercera posibilidad, quizás la más perturbadora, que no hay nada especial en nuestro universo, que las constantes que observamos no son el resultado del azar ni del diseño, sino de algún principio fundamental que aún no entendemos, que hay razones profundas, ancladas en la estructura lógica de la realidad misma, por las cuales las leyes de la física tienen que ser como son. Esta es la esperanza de muchos físicos teóricos, la esperanza de que eventualmente descubramos una teoría del todo que explique por qué el universo es como es, sin necesidad de invocar azar o diseño. Una teoría donde todas las constantes puedan ser calculadas a partir de principios más fundamentales, donde no haya parámetros libres que puedan ser ajustados arbitrariamente. Pero hasta ahora, esa teoría no existe, y cada vez que pensamos que estamos cerca, descubrimos nuevas complejidades que la alejan un poco más. Mientras tanto, estamos atrapados en un universo que parece diseñado para nosotros, pero que probablemente no lo está. Un universo lleno de coincidencias numéricas que permitieron nuestra existencia, pero que no podemos explicar. Un universo donde sentimos que deberíamos ser especiales, pero donde toda la evidencia sugiere que somos insignificantes. Es una tensión incómoda y no se resuelve fácilmente. Hablemos ahora de algo más concreto, más inmediato, pero no menos misterioso. Hablemos de lo que hemos encontrado cuando hemos mirado más de cerca a los planetas de nuestro propio sistema solar. Durante décadas, asumimos que conocíamos nuestro vecindario cósmico bastante bien. Los planetas eran objetos que habíamos estudiado durante siglos. Sus órbitas eran predecibles. Sus propiedades eran catalogadas. Pero cuando empezamos a enviar sondas para explorarlos de cerca, descubrimos que cada mundo tenía sus propios misterios, sus propias anomalías que desafiaban las explicaciones simples. Empecemos con Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Durante mucho tiempo, Mercurio fue un enigma orbital. Su órbita no se comportaba exactamente como predecían las leyes de Newton. Había una pequeña discrepancia en la precesión de su perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol. Esa precesión era un poco más rápida de lo que debería ser. Durante años, los astrónomos buscaron explicaciones. Algunos propusieron la existencia de otro planeta, más cercano al Sol que Mercurio, que estaría perturbando su órbita. Lo llamaron Vulcano. Buscaron ese planeta durante décadas, pero nunca lo encontraron. La verdadera explicación llegó con Einstein. Su teoría de la relatividad general predecía exactamente la precesión anómala que se observaba. Era evidencia de que el espacio-tiempo alrededor del Sol está curvado, y esa curvatura afecta las órbitas de los planetas
de maneras que Newton no había previsto. Así que Mercurio dejó de ser un misterio. Pero cuando enviamos la sonda Messenger a orbitarlo en 2011, encontramos algo nuevo. La superficie de Mercurio está cubierta de materiales volátiles, compuestos que deberían haberse evaporado hace miles de millones de años, dada la proximidad al Sol. Hay hielo de agua en cráteres profundos, cerca de los polos, protegido de la luz solar directa. Y el núcleo de Mercurio es enorme, constituyendo aproximadamente el 60% de la masa del planeta. Eso es mucho más grande que el núcleo de cualquier otro planeta rocoso. No sabemos por qué Mercurio tiene un núcleo tan desproporcionadamente grande. Quizás fue impactado por otro cuerpo en el pasado temprano del sistema solar, arrancando gran parte de su manto. Quizás se formó de una manera diferente a los otros planetas. No estamos seguros. Mercurio, el planeta que pensábamos, que entendíamos, sigue guardando secretos. Venus es aún más misterioso. Es similar a la Tierra en tamaño y composición, a veces llamado el planeta gemelo de la Tierra. Pero ahí terminan las similitudes. Venus es un infierno, con temperaturas superficiales de 460 grados Celsius, suficientes para fundir plomo. Su atmósfera es increíblemente densa, con una presión superficial 90 veces mayor que la de la Tierra. Llueve ácido sulfúrico y rota al revés. Mientras que la mayoría de los planetas, incluyendo la Tierra, rotan en la misma dirección en la que orbitan el Sol, Venus rota en la dirección opuesta. Y rota extremadamente lentamente. Un día venusiano dura más que un año venusiano. No sabemos por qué Venus es tan diferente de la Tierra, a pesar de ser tan similar en tamaño y composición. Quizás fue impactado por un objeto masivo que invirtió su rotación. Quizás su atmósfera evolucionó de una manera radicalmente diferente, debido a alguna diferencia sutil en su formación. Quizás hubo un efecto invernadero desbocado que convirtió un planeta potencialmente habitable en un infierno tóxico. Y aquí está la parte realmente inquietante. Algunos modelos sugieren que Venus podría haber tenido océanos en el pasado. Podría haber sido habitable durante los primeros 1000 o 2000 millones de años de su existencia. Pero algo cambió. La temperatura subió. Los océanos se evaporaron. El vapor de agua se descompuso por radiación solar y el hidrógeno escapó al espacio. Quedó solo un desierto abrasador envuelto en nubes de ácido. Si eso es cierto, entonces Venus es una advertencia. Es una advertencia de que planetas aparentemente similares a la Tierra pueden tomar caminos radicalmente diferentes, que la habitabilidad es frágil, que puede perderse, que un mundo que alguna vez tuvo océanos y cielos azules puede transformarse en un lugar donde ninguna forma de vida conocida podría sobrevivir. Y nos hace preguntarnos sobre nuestro propio planeta. ¿Qué tan estable es realmente la habitabilidad de la Tierra? ¿Qué tan cerca estamos de algún punto de inflexión que podría desencadenar cambios irreversibles? Venus nos muestra que los planetas gemelos pueden tener destinos completamente opuestos, y eso debería hacernos reflexionar. Pero dejemos Venus y pasemos a algo aún más extraño, algo que descubrimos recientemente y que ha generado más especulación y controversia que cualquier otro hallazgo planetario en años. En 2020, un equipo de astrónomos anunció que habían detectado fosfina en la atmósfera de Venus. La fosfina es un gas que en la Tierra es producido principalmente por procesos biológicos, por bacterias anaeróbicas que viven en ambientes sin oxígeno. También puede ser producida industrialmente,
pero no conocemos ningún proceso geológico natural que la genere en cantidades significativas. Y ahí estaba, aparentemente, en la atmósfera de Venus. A una altitud de 1900, aproximadamente 50 a 60 kilómetros sobre la superficie, donde las temperaturas son más moderadas y la presión es similar a la de la Tierra al nivel del mar. Justo en la zona donde algunos científicos han especulado que podrían existir microorganismos flotando en las gotas de las nubes. El anuncio causó sensación. Fue interpretado por algunos como una posible señal de vida extraterrestre, no en algún exoplaneta distante, sino en nuestro propio sistema solar, en el planeta de al lado. Los titulares hablaron de vida en Venus. La comunidad científica se dividió entre la emoción y el escepticismo. Y entonces empezó el escrutinio. Otros equipos reanalizaron los datos. Algunos concluyeron que la señal de fosfina podría ser un artefacto del procesamiento de datos, que quizás estaban viendo dióxido de azufre en lugar de fosfina. Otros buscaron fosfina con diferentes telescopios y no la encontraron, o encontraron cantidades mucho menores de las reportadas originalmente. El equipo original defendió sus resultados, pero reconoció que las cantidades detectadas eran menores de lo que habían pensado inicialmente. Se propusieron explicaciones alternativas no biológicas para la presencia de fosfina: actividad volcánica, química atmosférica exótica, procesos fotoquímicos que no entendemos completamente. Hoy, varios años después del anuncio original, el estatus de la fosfina en Venus sigue siendo incierto. Podría estar ahí, podría no estar. Si está, podría ser un signo de vida, o podría ser algo completamente diferente. No lo sabemos, y esa incertidumbre es frustrante, pero también reveladora. Nos muestra lo difícil que es detectar vida, incluso cuando estamos buscando en un planeta que podemos observar directamente desde la Tierra. Nos muestra que las biofirmas, las señales químicas que asociamos con la vida, pueden ser ambiguas, que encontrar moléculas inusuales no es suficiente. Necesitamos contexto, necesitamos múltiples líneas de evidencia, necesitamos descartar todas las explicaciones alternativas. Y si es tan difícil con Venus, imagina cuán difícil será con exoplanetas a decenas o cientos de años luz de distancia, donde solo podemos estudiar la luz que pasa a través de sus atmósferas durante tránsitos, donde cada observación es indirecta y cada conclusión está sujeta a incertidumbre masiva. La búsqueda de vida extraterrestre es mucho más complicada de lo que sugieren las películas y los libros de ciencia ficción. No es solo cuestión de apuntar un telescopio y ver ciudades iluminadas o captar transmisiones de radio. Es un proceso lento, meticuloso, plagado de falsos positivos y callejones sin salida. Pero sigamos explorando nuestro sistema solar, porque hay más misterios esperando. Marte, el planeta rojo, ha sido objeto de fascinación durante más de un siglo. Los primeros astrónomos, observando a través de telescopios primitivos, pensaron ver canales en su superficie. Algunos concluyeron que eran artificiales, construidos por una civilización marciana para transportar agua desde los polos hasta regiones ecuatoriales más secas. Era una idea romántica, la idea de que nuestro vecino planetario albergaba vida inteligente. Por supuesto, los canales resultaron ser ilusiones ópticas, productos de cómo el cerebro humano interpreta patrones vagos vistos a través de equipos de baja resolución. No había marcianos, no había civilización. Marte estaba muerto, o al menos aparentemente muerto. Pero cuanto más estudiamos Marte, más evidencia encontramos de que alguna vez fue muy diferente.
Hay cauces secos que serpentean por su superficie, valles que parecen haber sido tallados por ríos. Hay deltas de ríos antiguos, playas fosilizadas, depósitos sedimentarios que solo podrían haberse formado bajo agua. Toda la evidencia geológica sugiere que Marte tuvo agua líquida en su superficie hace miles de millones de años. No solo charcos o lagos ocasionales, sino posiblemente océanos, cubriendo gran parte del hemisferio norte. Si Marte tuvo agua líquida, entonces tuvo una atmósfera más densa y temperaturas más cálidas. Si tuvo esas condiciones durante el tiempo suficiente, podría haber desarrollado vida. No necesariamente vida compleja, quizás solo microorganismos simples, pero vida al fin y al cabo. Y entonces algo cambió. Marte perdió su campo magnético global hace aproximadamente 4.000 millones de años. Sin ese campo magnético protector, el viento solar comenzó a arrancar lentamente su atmósfera. El planeta se enfrió. El agua se congeló o se evaporó y escapó al espacio. En el transcurso de cientos de millones de años, Marte se transformó de un mundo potencialmente habitable en el desierto congelado que vemos hoy. Pero aquí está la pregunta que nos quita el sueño. Si Marte tuvo vida cuando era habitable, ¿qué le pasó a esa vida? Una posibilidad es que se extinguió completamente cuando las condiciones cambiaron. Otra es que se retiró bajo la superficie, donde podría haber agua líquida protegida del ambiente superficial hostil. Los rovers que hemos enviado a Marte han encontrado evidencia de que el subsuelo marciano podría contener acuíferos, agua salada, que permanece líquida gracias a las sales disueltas, incluso a temperaturas bajo cero. Si hay agua líquida bajo la superficie de Marte, podría haber vida. Microorganismos extremófilos, similares a los que encontramos en ambientes subterráneos extremos en la Tierra. Bacterias que no necesitan luz solar, que obtienen energía de reacciones químicas entre rocas y agua. Organismos que han estado sobreviviendo durante miles de millones de años en bolsas de agua atrapada kilómetros bajo la superficie. Es especulación, pero es especulación basada en evidencia. Y la única manera de saber con certeza es perforar. Necesitamos misiones que puedan penetrar profundamente en el subsuelo marciano y buscar vida directamente. Pero hay otra posibilidad aún más fascinante: que la vida marciana no se quedó en Marte. Cuando grandes asteroides impactan un planeta, pueden lanzar fragmentos de roca al espacio. Algunos de esos fragmentos eventualmente caen en otros planetas como meteoritos. Hemos encontrado meteoritos marcianos en la Tierra, rocas que fueron arrancadas de Marte por impactos y que viajaron por el espacio durante millones de años antes de caer aquí. Y si los meteoritos pueden viajar de Marte a la Tierra, también pueden llevar microbios. Si esos microbios están protegidos dentro de las rocas, podrían sobrevivir el viaje. Experimentos han demostrado que ciertas bacterias pueden sobrevivir en el vacío del espacio durante años, especialmente si están en estado de latencia. Esto lleva a una idea conocida como panspermia, que la vida no se originó independientemente en cada planeta, sino que fue transportada entre mundos por meteoritos. Que quizás la vida comenzó en Marte, cuando era habitable, y llegó a la Tierra en una roca marciana. O que la vida comenzó en la Tierra y fue transportada a Marte. Si eso es cierto, entonces la vida marciana y la vida terrestre podrían estar relacionadas. Podrían compartir un ancestro común. Seríamos literalmente primos de los marcianos, separados por miles de millones de años de evolución, en ambientes diferentes, pero conectados por un origen compartido. Es una idea hermosa y perturbadora. Hermosa porque sugiere que la vida es resistente,
capaz de saltar entre mundos y colonizar nuevos ambientes. Perturbadora porque significa que encontrar vida en Marte podría no responder a la pregunta fundamental de si estamos solos en el universo. Podría simplemente mostrar que compartimos un origen con otra rama del árbol de la vida. La única manera de saber es encontrar vida marciana y secuenciar su ADN, o lo que sea que use como material genético. Si es completamente diferente de la vida terrestre, sin relación bioquímica, entonces sabríamos que se originó independientemente. Eso sería evidencia sólida de que la vida surge fácilmente cuando las condiciones son adecuadas, que el universo podría estar lleno de ella. Pero si la vida marciana resulta estar relacionada con la vida terrestre, entonces el misterio se profundiza. No sabríamos si la vida es común o rara. Solo sabríamos que en nuestro pequeño rincón del sistema solar logró saltar entre planetas. Dejemos Marte por ahora y aventurémonos más lejos, hacia los gigantes gaseosos y sus lunas fascinantes. Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, es un mundo de tormentas eternas y radiación letal. Su característica más famosa, la Gran Mancha Roja, es un huracán que ha estado rugiendo durante al menos 400 años, desde que los primeros telescopios lo detectaron. Es tan grande que podrían caber 3 tierras dentro de él, y no muestra signos de detenerse. Júpiter es fascinante por sí mismo, pero lo verdaderamente interesante son sus lunas. Tiene 79 lunas conocidas, aunque solo 4 son realmente grandes. Esas 4 lunas galileanas, llamadas así porque Galileo las descubrió en 1610, son mundos complejos con sus propias personalidades geológicas. Io es la luna más volcánicamente activa del sistema solar. Su superficie está cubierta de volcanes que lanzan plumas de azufre a cientos de kilómetros de altura. No hay cráteres de impacto en Io porque su superficie se renueva constantemente por actividad volcánica. El calor que impulsa esos volcanes no viene del interior de la Luna, sino de las fuerzas de marea ejercidas por Júpiter. La gravedad del gigante gaseoso estira y comprime a Io constantemente, generando fricción interna que funde las rocas. Europa es quizás la luna más intrigante. Su superficie está cubierta de hielo, pero bajo ese hielo, los científicos están bastante seguros de que hay un océano global de agua líquida. Un océano que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Y donde hay agua líquida, podría haber vida. La evidencia de ese océano viene de varias fuentes. Observaciones del campo magnético de Europa sugieren que hay un conductor eléctrico bajo la superficie, consistente con agua salada. La superficie de hielo muestra características que parecen haber sido formadas por el movimiento del agua debajo, placas de hielo que se han fracturado y recongelado. Y tenemos observaciones del telescopio espacial Hubble que sugieren que hay plumas de vapor de agua saliendo de grietas en el hielo, igual que los géiseres en la Tierra. Si ese océano existe, y toda la evidencia sugiere que sí, entonces Europa es uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar vida. No vida en la superficie, que está bombardeada por radiación mortal de Júpiter, sino en las profundidades del océano, donde podría haber fuentes hidrotermales similares a las que en la Tierra albergan ecosistemas enteros basados en quimiosíntesis. En la Tierra, las fuentes hidrotermales en el fondo del océano son oasis de vida. Agua caliente rica en minerales emerge de grietas en la corteza, y alrededor de esas fuentes prosperan comunidades de bacterias, gusanos tubulares gigantes, almejas, cangrejos.
toda una cadena alimentaria que no depende de la luz solar, sino de la energía química del planeta. Sí hay fuentes hidrotermales en el fondo del océano de Europa, y los modelos geológicos sugieren que podría haberlas. Entonces, podría haber vida ahí. Vida que nunca ha visto el sol, que evolucionó en oscuridad completa bajo kilómetros de hielo, pero vida al fin y al cabo. La idea es tan tentadora que varias agencias espaciales están planeando misiones a Europa. La NASA tiene planeada la Europa Clipper, una sonda que orbitará Júpiter y realizará sobrevuelos cercanos de Europa para estudiar su océano. La ESA tiene una misión similar llamada JUICE. Ambas buscarán signos de actividad geológica, caracterizarán el grosor del hielo y buscarán los mejores lugares para futuras misiones que podrían aterrizar e incluso perforar el hielo. Pero perforar el hielo no será fácil. Podría tener kilómetros de grosor. Necesitaríamos tecnología que aún no hemos desarrollado completamente. Necesitaríamos asegurarnos de no contaminar el océano con microbios terrestres. Necesitaríamos robots submarinos capaces de operar de manera autónoma a cientos de millones de kilómetros de la Tierra, donde las señales de radio tardan más de media hora en llegar. Es técnicamente desafiante, pero no imposible. Y la recompensa potencial, descubrir una segunda forma de vida en nuestro propio sistema solar, justifica el esfuerzo. Más allá de Júpiter está Saturno, otro gigante gaseoso famoso por sus espectaculares anillos. Y Saturno tiene sus propias lunas fascinantes, incluyendo una que rivaliza con Europa en su potencial para albergar vida. Se llama Encélado y es una luna pequeña, de solo 500 kilómetros de diámetro. Pero debajo de su superficie helada también hay un océano. Y sabemos que está ahí de manera más directa que con Europa, porque Encélado nos muestra ese océano. En 2005, la sonda Cassini descubrió que Encélado está expulsando enormes plumas de vapor de agua y partículas de hielo desde su polo sur. Esas plumas se elevan cientos de kilómetros sobre la superficie y contienen no solo agua, sino también compuestos orgánicos complejos. Moléculas que en la Tierra son producidas por procesos biológicos. Cassini voló a través de esas plumas y analizó su composición. Encontró metano, dióxido de carbono, amoníaco, compuestos orgánicos simples. Y lo más intrigante, encontró moléculas orgánicas complejas con anillos de carbono, los tipos de estructuras que forman la base de la bioquímica tal como la conocemos. Esas moléculas están saliendo directamente del océano subsuperficial de Encélado. No necesitamos perforar el hielo. El océano se está derramando al espacio. Si hay vida en ese océano, las plumas podrían contener células vivas, o al menos fragmentos de células que podríamos detectar y analizar. Es una oportunidad extraordinaria. Podríamos buscar vida en Encélado simplemente volando a través de las plumas, con instrumentos diseñados para detectar biofirmas. Es técnicamente más simple que aterrizar en Europa y perforar kilómetros de hielo. Pero aún no lo hemos hecho. Cassini no estaba equipada con instrumentos específicamente diseñados para detectar vida. Fue una misión diseñada décadas antes de que supiéramos sobre las plumas. Las futuras misiones necesitarán instrumentos más sofisticados, capaces de buscar aminoácidos, lípidos, quizás incluso ADN o ARN, si la vida de Encélado usa los mismos mecanismos genéticos que la vida terrestre. Y aquí está la cosa realmente asombrosa. Si encontramos vida en Europa o Encélado, habremos demostrado que la vida no es única de la Tierra, que puede surgir en ambientes completamente diferentes, bajo kilómetros de hielo, en oscuridad total,
alimentándose de energía química en lugar de luz solar. Eso cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la biología y de nuestro lugar en el universo. Porque si la vida puede surgir en las lunas heladas de los gigantes gaseosos, entonces puede surgir en innumerables otros lugares. Cada luna con un océano subsuperficial se convierte en un candidato potencial. Y hay muchas de esas lunas. Tritón alrededor de Neptuno, Titán alrededor de Saturno, que tiene lagos de metano en su superficie y quizás un océano de agua bajo su corteza. Incluso algunos de los objetos del cinturón de Kuiper podrían tener océanos internos. El sistema solar podría estar lleno de vida, escondida bajo superficies heladas, esperando ser descubierta. O podría estar vacío, excepto por la Tierra. No lo sabremos hasta que busquemos. Pero hay otra luna que merece mención especial, una tan extraña que desafía las categorías fáciles. Titán es la luna más grande de Saturno y la única luna del sistema solar con una atmósfera densa. De hecho, su atmósfera es más densa que la de la Tierra. Está compuesta principalmente de nitrógeno, con un poco de metano y trazas de otros compuestos orgánicos. Y en la superficie de Titán hace tanto frío que el metano se comporta como el agua en la Tierra. Hay nubes de metano, lluvia de metano, ríos de metano, lagos de metano. Titán tiene un ciclo hidrológico completo, pero basado en hidrocarburos en lugar de agua. La sonda Huygens aterrizó en Titán en 2005 y nos envió imágenes de su superficie. Vimos piedras redondeadas por la erosión líquida, canales tallados por ríos, una superficie que se parecía extrañamente a la Tierra, pero que estaba hecha de materiales completamente diferentes. Titán es fascinante porque podría representar una química prebiótica exótica. Los compuestos orgánicos complejos se forman constantemente en su atmósfera a través de reacciones fotoquímicas. Esos compuestos llueven sobre la superficie y se acumulan. En los lagos de metano podrían estar ocurriendo reacciones químicas que no vemos en ningún otro lugar del sistema solar. Algunos científicos han especulado sobre la posibilidad de vida basada en metano en Titán. No vida como la conocemos, que requiere agua líquida, sino algo fundamentalmente diferente. Organismos que usan metano líquido como solvente en lugar de agua, que respiran hidrógeno en lugar de oxígeno, que tienen bioquímicas basadas en silicio en lugar de carbono. Es altamente especulativo. No hay evidencia real de vida en Titán, pero la química compleja que ocurre allí es indudablemente fascinante y nos recuerda que la vida podría tomar formas que ni siquiera hemos imaginado, basadas en químicas que nos parecen exóticas, pero que bajo las condiciones adecuadas podrían ser perfectamente viables. Mientras exploramos estos mundos, mientras descubrimos océanos ocultos y químicas exóticas y ambientes que desafían nuestras expectativas, una cosa queda clara. Nuestro sistema solar es mucho más complejo y dinámico de lo que jamás imaginamos. No es una colección de rocas muertas orbitando el Sol. Es un laboratorio de procesos planetarios, un muestrario de ambientes diversos, un lugar donde la química compleja ocurre en innumerables formas. Y si nuestro sistema solar, un sistema ordinario alrededor de una estrella ordinaria, puede ser tan diverso y fascinante, ¿qué hay en los miles de millones de otros sistemas estelares en nuestra galaxia? ¿Qué mundos extraños orbitan estrellas distantes? ¿Qué formas de vida podrían haber evolucionado en ambientes que no podemos ni imaginar? Esa es la promesa y el terror de la exploración espacial. Cada descubrimiento nos muestra cuánto no sabemos. Cada respuesta genera 10 preguntas nuevas,
el universo se expande ante nosotros, no solo físicamente, sino conceptualmente, revelando capas de complejidad que nunca anticipamos. Y en medio de toda esa inmensidad, seguimos siendo criaturas pequeñas en un planeta frágil, mirando hacia afuera con telescopios y sondas, tratando de entender nuestro lugar en el esquema cósmico. Pero hay algo más que necesitamos discutir antes de concluir este viaje. Algo que va más allá de los planetas y las lunas, más allá de las estrellas y las galaxias. Algo que toca la naturaleza misma del espacio y el tiempo.